Hoy se celebró en la Ciudad de México el Día Internacional de la Comunidad Lésbico, Gay, Transgénero, Transexual y otras variantes de este segmento. Y es que en la Ciudad de México han logrado ganar sus derechos pues civiles, cuando antes se les negaban muchas cosas por su preferencia sexual. Incluso, y aunque ustedes no lo crean, hasta hace 20 años la Organización Mundial de la Salud sacó de su lista de enfermedades mentales a estas personas porque lo consideraban que era una persona enferma mental ser homosexual o ser lesbiana o etcétera. Pero hay algo muy interesante en este reportaje que vamos a ver, y es los políticos mexicanos. Muchos de ellos se sospecha, se habla, se rumora, por la forma de actuar, como la forma en que se desenvuelven, de que son homosexuales, son lesbianas, pero ¿saben por qué lo hacen? Los mismos especialistas, tanto homosexuales como gays, que vamos a ver en estos momentos, los van a escuchar, van a explicar por qué los políticos actúan así, exageran en sus ademanes, debido a que, sobre todo en los hombres, tratan de demostrar eso, el machismo. Le agarran la pierna a una mujer, le dan besos en público, cuando pues es muy raro que un político heterosexual haga este tipo de cosas. ¿Pero por qué lo hacen? Escuchemos. Yo creo que esa pregunta tiene como dos respuestas. Una, por un lado, me parece que tiene costos al interior de los partidos, a veces, digo, es muy lamentable, porque muchos, a pesar de que no lo dicen, y muchas han sido verdaderos aliados en diferentes procesos. Pero por otro lado, también se han abierto espacios como las comisiones de diversidad sexual dentro de los partidos, y son como pequeñas áreas que han permitido que se impulse algo desde los diferentes institutos políticos. O sea, hay las dos realidades, curiosamente, dentro de los partidos. Podemos decir que los partidos son duales o hasta a veces miedosos o como lo que siempre han sido falsos ante la sociedad, el no decir, bueno, estamos con los gays, también tenemos gays, tenemos lesbianas, pero no lo queremos hacer público porque me da miedo perder votos. Yo creo que sí puede tener un sentido de conveniencia política, de practicidad política, pero creo que también hay un elemento que es importante considerar, y es que los políticos también son personas, son seres humanos y han crecido y han vivido en medio de una sociedad que es profundamente homofóbica. Y el reconocer públicamente una orientación sexual distinta a la heterosexual o una expresión de género distinto al que se establece socialmente, siempre tiene que pagarse un precio, y a veces ese precio puede ser muy alto. Por eso es que a veces no solamente los políticos, sino muchas personas deciden permanecer en el closet. El closet es una forma de homofobia también, porque obliga a las personas a no reconocer públicamente lo que son en realidad. Yo diría que es parte de un contexto mucho más amplio y mucho más abierto, que incluye a todos y todas en la sociedad mexicana. Y este closet, ¿qué tan peligroso es? Porque muchos de esos políticos, que los que sospechamos se ven medio perversones, o sea, medio malas personas. O puede ser que los apresiona en su ser el estar encerrado. Bueno, yo no sé en qué términos utilizaría la palabra perversos. Yo creo más bien que habría que pensar que cada forma de sexualidad o cada expresión de la sexualidad, mientras sea consensuada, mientras sea no tenga consecuencias emocionales o psicológicas, es una sexualidad sana. Y a veces, precisamente por desconocimiento o por tradición, se ha hablado de perversión, cuando en realidad simplemente son formas distintas de expresión de la sexualidad. En realidad creo que el closet sí pesa, y pesa mucho socialmente, en quien tiene que estar adentro como en su entorno social. Claro, yo cuando me refería a perverso no me refería a perversión sexual, sino me refiero a perverso de maldad, de pues ver cómo tenemos al país ahorita, que está todo fregado porque pues muchos políticos no tienen conciencia de lo que están haciendo, y a lo mejor la sexualidad influye mucho en la mentalidad de la gente. Bueno, yo creo igualmente que la conducta ética, el comportamiento, la ética política que siguen también muchos de los representantes en cargos de elección popular o en los partidos políticos, tiene que ver también con dentro de qué instituto. Ahí sí hay que hacer diferencias, porque no todos los partidos son iguales. Hay grados de apertura y hay otros que, por ejemplo, si de acuerdo a sus documentos básicos, su declaración de principios, está fuera el reconocimiento de los derechos sexuales o de los derechos reproductivos, son partidos sobre los cuales yo más bien instaría al electorado a considerar hasta qué punto están siendo respetuosos de principios como la igualdad o la libertad. Como por el PAN, por ejemplo, que es muy persinado, ¿no?
Pues es un partido demócrata cristiano, sigue la misma agenda que todos los de esa línea a nivel internacional, entonces sí sabemos hasta dónde sí y dónde es un asunto como dual, ¿no? Igualmente de doble. Y esa sexualidad, le pregunto a ambos, le ha pegado al PRD, ¿no? Porque no todo el país es así tan abierto en este sentido, ¿no? Yo creo que ahí hay un cierto pragmatismo, es decir, hay varios partidos en los que una postura en una ciudad y en un contexto determinado puede ser en otra ciudad y en otro contexto determinado llevarlos a una postura distinta. Es decir, yo creo que ahí existe mucho de pragmatismo también y creo que es una labor de sociedad civil poder precisamente presionar para que haya una mayor congruencia en todos lados sobre una línea, en este caso de reconocimiento de derechos de las diversidades. Estas mujeres políticas de las que se sospecha podrían ser lesbianas, pues la realidad es que no quieren asumir un costo porque la explicación es que han asumido de tal forma la desigualdad que creen que realmente su vida no es completa, no es íntegra y por ello no deberían mostrarla, ¿no? Si alguien dijera, una secretaria de Estado, o diputada, senadora, o qué sé yo, dijera, soy lesbiana, ¿podría perder toda su carrera, su trayectoria? En México hablando. Yo estoy absolutamente segura que no. Yo creo que la desigualdad entre mujeres y hombres sigue estando presente, ¿no? O sea, en Tabasco el INE dice detengan las elecciones porque no garantizaron la paridad todos los partidos, ¿no? Entonces no creo que sea el tema de la desigualdad entre mujeres y hombres, no creo que sea una cosa exclusiva a quienes somos lesbianas. Creo que pasa por una estructura de machismo, de misoginia, en donde, ¿qué sucedería si una mujer, por ejemplo, de la cual se sospecha que es lesbiana y ha presidido uno de los partidos más importantes del país, y no lo dice, ella cree que está en riesgo? Y su partido, además, congruente con esa discriminación, le consiente que no sea un tema público, cuando lo que tendría que estar haciendo su partido es comprometiéndose en todos los gobiernos con políticas de igualdad también para lesbianas. La pregunta es, vemos que muchos políticos se esconden. ¿Por qué les da miedo expresar su sexualidad? ¿Usted por qué cree? ¿Usted que está en esta situación? No creo que tenga que ver con los políticos, tiene que ver con la población en general. Hay un trato discriminatorio y por eso muchas personas prefieren no aceptar a las otras personas y tratarlos con desdén, tratarlos discriminatoriamente e incluso tratarlos con violencia. O sea que el político le tiene miedo a esa discriminación, a que no voten por él por esa discriminación. No va por ahí, me parece que esto no tiene que ver solamente con con un concepto de una cosa focalizada, tiene que ver con toda la sociedad. No solamente con una persona de cierta profesión, tiene que ver con todas las profesiones de la ciudad.